Buenas tardes. Voy a hacerles un ejercicio de, de fuerza y campo eléctrico. En este día vamos a ver las fuerzas que tenemos en un rectángulo. Luego tenemos cuatro cargas en cada una de las esquinas del rectángulo. La carga 1 de 2 microcoulomb, la carga 2 de menos 2 microcoulomb, la carga 3 de 2 microcoulomb y la carga 4 de menos 8 microcoulomb. Y nos pregunta por las fuerzas que están actuando sobre la carga 1. Ya. Entonces, la fórmula general, em, la constante por la carga, por una de las cargas, o por la otra de las cargas, por la distancia al cuadrado. ¿Ya? La constante se trabaja como 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. ¿De acuerdo? Esta fuerza ocurre por la interacción que ocurre entre los campos eléctricos que tienen estas cargas. Si tenemos dos cargas de igual signo, la fuerza que tenemos entre estas dos cargas es de repulsión. Entonces van a querer alejarse estas cargas entre sí. Y si son de distinta carga, si uno es positivo y otro es negativo, la fuerza es de atracción. Entonces la fuerza va a tender a que estas cargas se acerquen. ¿Ya? Entonces con este primer análisis podemos ver que la carga Q2 sobre Q1 es de atracción. Entonces tendré una fuerza en este sentido, en esta dirección. La carga Q3 sobre Q1 es de repulsión porque ambos son de signo positivo. Así que sería vertical hacia arriba. Y la carga 4 sobre Q1 también tiene un signo, así que también es de atracción. ¿De acuerdo? Ya. Vamos a calcular estas fuerzas. Ya. Hay que recordar que micro hace referencia a 10 elevado a menos 6. Personalmente me gusta trabajar con los valores absolutos de las cargas y después, y así obtener la magnitud con un valor positivo. Y después de ver en qué dirección, o antes, como acabo de hacer, en qué dirección se va a mover, va a estar esta fuerza, cuál va a ser la dirección y el sentido de su vector. Ya. Ahora la fuerza que tenemos entre 1 y 3. La distancia que los separa es menor, es de 30 centímetros, en otras palabras 0,3, porque se trabaja en metros, las unidades internacionales. Así que la fuerza que tenemos entre esta carga 1 y la carga 3 es de 0,4 newton. Para la fuerza que hay entre 1 y 4 hay que resolver un problema geométrico, porque no nos dan directamente la distancia como a los otros dos, nos dan la geometría, los lados de este rectángulo, pero no tengo que saber la distancia que separa estas dos cargas. Así que para llenar esta parte del denominador hay que hacer el análisis. Tenemos que dentro del rectángulo se forma un triángulo rectángulo de cateto 30 centímetros y cateto 50 centímetros. Entonces, por eh, Pitágoras,
vamos a calcular la hipotenusa de este triángulo. Entonces, em, esta distancia, esta hipotenusa, es hipotenusa al cuadrado, cateto al cuadrado y cateto al cuadrado. Siendo clásico a cuadrado más b cuadrado igual c cuadrado. Ya, entonces uno es 0,3 metros al cuadrado y el otro es 0,5 metros al cuadrado. Y así obtengo mi c, que es mi hipotenusa. Entonces c al cuadrado es 0,34 y c sería obtener la raíz de valor, mira, 0,58 metros. Ya, entonces ahora que conozco la hipotenusa, conozco la distancia que separa las dos cargas. Y ahora sí puedo calcular la fuerza. Y obtuve que la fuerza es de 0,43 aproximadamente Newton. Ya. Ahora que tengo las magnitudes de estas fuerzas, tengo que calcular la fuerza neta que actúa sobre la carga Q1. Entonces tengo el eje X y el eje Y. Y tengo que recordar las posiciones de Q2 y Q1. Entonces, como dibujé al principio, la fuerza de Q2 sobre Q1 es una fuerza de tracción. Entonces vamos a tener un vector que se mueve en el eje X de forma positiva porque en este caso se está yendo hacia la derecha. La fuerza de Q3 sobre Q1 está en el eje Y de manera vertical, ascendente, y la fuerza de Q4 sobre Q1 va a ir en una diagonal que va a ir hacia la derecha y hacia abajo. Entonces, aquí tenemos la fuerza F12, la fuerza F13, y acá la fuerza F14. Y voy a hacer el cálculo de fuerza neta sobre 1, que es igual a la sumatoria de fuerzas que actúan en 1. Em, Ya, los vectores de F12 y F13 están exclusivamente en los ejes X e Y respectivamente. Entonces, la fuerza de F12 es 0,144 y tongo. La fuerza de 1,3 es de 0,4 J tongo. Y ahora tengo que descomponer esta fuerza F14. Y para eso debo conocer el ángulo que se forma en este triángulo. ¿Ya? Entonces voy a volver a dibujar el triángulo más abajo. Tenemos el triángulo de lado 30 centímetros y de base, de altura 30 centímetros y de base 50 centímetros, y tenemos la hipotenusa de 58 centímetros. Ya.
Entonces, aquí puedo trabajar eh, con cualquier lado, siempre que hago de forma correcta la función trigonométrica. Así que voy a hacer cateto opuesto de la hipotenusa. Ya, esto es el seno. ¿Y con qué ángulo voy a trabajar? Voy a trabajar con este ángulo aquí. Entonces, seno de alfa es igual al cateto opuesto de este ángulo, que en este caso es 70 centímetros, dividido por la hipotenusa, que en este caso es 58 centímetros. Entonces, el seno de alfa, 30 sobre 58. Aquí me da 0,517. Ya, y ahora uso la función de seno a la menos 1 o chip seno, la mayoría de las calculadoras, que es equivalente a hacer esto. Alfa es igual al seno a la menos 1 de esta división que realicé anteriormente. Entonces alfa media que es de 31,1 grados. Aquí aproximadamente. Entonces, ahora que conozco el ángulo alfa, puedo decir de que ese ángulo se replica aquí. ¿Ya? Y a mí personalmente me gusta trabajar con la forma más protocolar, por llamarlo de alguna forma, de los ángulos, que es que los ángulos se miden desde el eje X positivo en sentido antihorario. Entonces, para las funciones trigonométricas, de esta fuerza de 4 sobre 1, F sub 1, 4, quiero decir, tengo que trabajar con este ángulo que acabo de dibujar con el lápiz de arcoíris. Entonces, este ángulo que voy a llamar θ es igual a 360 grados menos mi ángulo alfa, que es 31,1 grados. Entonces mi ángulo θ, que es el que voy a usar para mis funciones trigonométricas, grados. Ya. Entonces la fuerza es 0,43 newton por coseno de 328,9 grados y tongo más 0,43 seno de 328,9 grados tongo. Y ahora uno tiene que asegurarse que su calculadora esté en grados y que no esté en radianes. Sí, cómo cambiar depende mucho del modelo de calculadora, pero en la mayoría de los casos hay que a presionar la segunda tecla de derecha a izquierda de la posición de arriba eh, para configurarla. Previamente hay que presionar el botón Shift que se encuentra arriba a la izquierda. Entonces presionas Shift, luego presionas mejor dicho, la tercera tecla de izquierda a derecha, es más intuitivo, para configurarla y en algún momento va a aparecer degrees, radianes y grad. Y ahí presionan el número 2 para cambiar a radianes. Para los modelos más comunes de Casio. Si tienen otra marca, tendrán que buscar en internet o leer el manual.
Ya. Ahora sabiendo que mi calculador está en grados, puedo usar las funciones trigonométricas. Y ordenar los itongos con los itongos y los j-tongos con los j-tongos. Y si quiero conocer la magnitud de este vector, uy, tengo que elevar al cuadrado cada uno de estos componentes y luego sumarlos y sacar la raíz cuadrada de estos. Así obtengo que la magnitud del vector es de 0,542 newton.